Hola, hoy quería hablar de algo que vemos mucho en asesoramiento sexológico y que es bastante problemático. Es lo que yo llamo los y las enamoradas del amor. ¿A qué nos referimos con esto? Solemos tener una confusión muy grande entre deseo y enamoramiento. El deseo y el enamoramiento no son exactamente lo mismo. El enamoramiento es un proceso muy complejo, mediado por una bioquímica cerebral bastante concreta y bastante estudiada, como puede ser la oxitocina, la dopamina, etcétera, etcétera, y que además en pruebas de laboratorio tiene digamos, de una fecha de caducidad. Los estudios más o menos tienden a hablar de unos 18 meses y los más benéficos llegan a hablar de 24 meses como máximo. Este estado es un estado bastante peculiar en el que la vulnerabilidad de los sujetos está mucho más a flor de piel que en el deseo y en el que el otro puede convertirse en una especie, digamos, de obsesión. Es un estado de exaltación perpetua del sentimiento de amor, del sentimiento de deseo, en el que el otro cobra una importancia en nuestra vida que es inmensa. De hecho, tan es así que algunos psicólogos en los años 70 teorizaron que el enamoramiento podría llegar a tener incluso ciertas características patológicas. Se le llegó a denominar limerencia y se le describía como una pseudomanía. Dentro de la sexología hay diversas escuelas de pensamiento respecto al enamoramiento. Hay quien dice que no tiene nada que ver con el deseo de los sexólogos, hay quien dice que es una forma muy concreta de deseo, hay quien dice que es una fase del deseo. Pero para que os hagáis a la idea, una de las grandes diferencias entre deseo y enamoramiento es que el deseo del que hablamos en la sexología, este anhelo del otro, este ganas del otro, este querer estar con el otro, este querer que el otro nos reconozca en el mundo como nosotros lo reconocemos, no tiene una bioquímica cerebral asociada, no hay una química del deseo. Un problema con el que nos enfrentamos muchísimo en consulta y es precisamente el que genera estas personas a las que antes hacía referencia, a los enamoradas y los enamorados del amor, que todas y todos lo hemos podido ser en alguna fase de nuestra vida, es que nuestra cultura confunde muchísimo deseo con enamoramiento. De hecho, los grandes relatos culturales, ya vengan de canciones, poemas, películas, etcétera, etcétera, generalmente hablan muy poco del deseo y mucho del enamoramiento, habiendo convertido a este estado mental, a este estado casi, digamos, colocón, porque no hay otra forma de denominarlo, ¿no? Un estado alterado de conciencia, habiendo convertido a este estado alterado de conciencia en el arquetipo del amor, ¿no? A esto le podríamos denominar la teoría del amor-pasión. Ya sé que se suele hablar de la teoría del amor romántico, pero creo que es importante hacer una separación entre teoría del amor-pasión como teoría de cómo debiera ser el amor y teoría del amor romántico como teoría de cómo debiera ser la pareja. Otro día ya entraremos en esta diferenciación. Ambas teorías, ambas ideologías parten del mismo lugar, pero una nos habla de cómo debe ser el deseo entre los sujetos y otra de cómo los sujetos deben gestionar ese deseo. A quien le interese, hay un libro muy interesante de Eugenio Trías que se llama Tratado de la Pasión, que desde la filosofía nos habla de esto. No solamente de la pasión amorosa, que es de lo que estamos hablando aquí, sino de otros tipos de pasión, como pueden ser los famosos furores heroicos de los que habla Giordano Bruno en su obra. Pero volviendo al tema. El problema reside, como decía, en que nuestra cultura ha equiparado tanto enamoramiento, pasión, con deseo, que para muchas personas es indistinguible. Es decir, no son capaces de reconocer el deseo mientras no esté mediado por el enamoramiento. Y cuando el enamoramiento, que como digo, tiene hasta fecha de caducidad, estudiada en laboratorio, desaparece, no son capaces de reconocer el deseo por el otro y por tanto creen que su pareja, su diada, su relación está en crisis y rompen.
no solamente rompen, sino que comienzan cadenas de apasionamiento, ruptura, apasionamiento, ruptura, apasionamiento, ruptura. Esto es muy peligroso porque esta gente se está haciendo daño a sí misma continuamente, van buscando esta exaltación emocional brutal del enamoramiento y van dejando, digamos, cadáveres emocionales por el camino, porque de repente van rompiendo con parejas sucesivas cuando desaparece este estado alterado de conciencia. Además, en los últimos años ha habido un cambio cultural, ¿no?, digamos, que ha exacerbado este problema. Y es la idea del consumo de experiencias. El turbocapitalismo, el tardocapitalismo actual, ha convertido la idea de la experiencia en un valor. Y lo que se nos vende continuamente es experiencias. Tenga la experiencia de no sé qué, tenga la experiencia de no sé cuál. Estas experiencias siempre son vendidas de una forma exaltada, es decir, no son experiencias humildes, no son experiencias tranquilas, etcétera, etcétera, sino que son grandes experiencias. De hecho, yo a veces digo que el modelo de gran experiencia de nuestra cultura es el orgasmo. Lo que nos están vendiendo es que a través del puenting, a través de ir a ver los fiordos noruegos, a través de ir a hacer un safari en África, nos venden experiencias tan intensas como el orgasmo. Pero esta idea de lo experiencial, mezclada con la idea del enamoramiento como forma perfecta de deseo, lo que genera es aún más enamorados del amor. Es decir, aún más personas que consideran que si su deseo no es una cosa exaltada, no es una cosa incontrolable, obsesiva, donde siempre hay una grandísima vulnerabilidad hacia el otro y un grandísimo fortalecimiento del otro, el deseo no existe. Y rompen, sistemáticamente. Estos, digamos, rompedores y rompedoras en serie, lo que producen es muchísimo daño, como decía, en ellas mismas, porque viven en un estado de insatisfacción perpetuo, nunca van a poder colmar este deseo perfecto, este deseo monstruosamente grande, porque siempre va a desaparecer, y van dejando atrás gente con la que rompen muchas veces sin que no quede muy claro por qué están rompiendo con estas personas, simple y llanamente porque la pasión ha desaparecido. Y como digo, la pasión, el enamoramiento, la limerencia o el entusiasmo erótico, como estamos utilizando en la escuela sexológica como término experimental para denominarlo, no son equivalentes al deseo. El deseo, como bien dice Amezuga, es muchísimo más humilde que esto. El deseo es, como ya he dicho muchas veces yo también, el anhelo del otro. Es querer que el otro reconozca nuestro lugar en el mundo. Es querer que el otro nos reconozca como nosotros lo reconocemos. Y eso no tiene nada que ver con grandísimas experiencias de exaltación. Es curioso, estos días he estado viendo películas de amor. Y con la edad y la experiencia te das cuenta de cómo ciertas películas que en un momento interpretaste de una manera, hoy en día las interpretas de otra. Me pasó con 500 Days of Summer, ¿no?, que la primera vez que la vi, Summer, la protagonista, me pareció un ser execrable que maltrataba al pobre protagonista. Hoy en día la ves con otros ojos y te das cuenta que él es una persona en un estado absoluto de limerencia, en un estado absoluto de enamoramiento que le saca de sí mismo, de estado alteradísimo de conciencia, que lo que hace es generar una especie de, digamos, Summer que no existe. Este es otro de los problemas del enamoramiento. En muchos casos, los enamorados no están viendo al otro. Así como el deseo trata sobre ver al otro, trata sobre la rostritud, sobre ver al otro con todas sus facetas, vulnerabilidades, etcétera, etcétera, durante el enamoramiento no. En el enamoramiento fortalecemos tanto al otro que en muchos casos lo que estamos viendo es una proyección completamente fortalecida de nuestras expectativas sobre el otro. De hecho, yo a veces suelo decir que en el deseo los sujetos
se miran a sí mismos y miran al mundo a la vez. Porque el deseo tiene una proyección hacia el mundo. Pero en el enamoramiento no. Los sujetos quizás ni siquiera se estén mirando a sí mismos. Estoy hablando desde un punto de vista fenomenológico, ¿no? La orientación de la consciencia de los sujetos, la intencionalidad fenomenológica, no es que estén percibiéndose el uno al otro, sino que lo que están mirando es la misma idea del deseo. En lugar de verse entre ellos, en lugar de reconocerse como los sujetos humanos, falibles, vulnerables, con sus debilidades y sus grandezas que son, lo que están mirando es a una idea idealizada de lo que debiera ser el amor, sin llegar a verse del todo el uno al otro. Y claro, esto lo que genera al final es insatisfacción. Nuestra cultura ha generado una idea del deseo que solo puede producir insatisfacciones. Si siempre tiene que ser perfecto, si siempre tiene que ser exaltado, si siempre tiene que ser una experiencia increíble en la que además siempre tiene que existir las ganas del encuentro, si eso es lo que nuestra cultura dice que es el deseo, no lo vamos a encontrar jamás. Y si lo encontramos, lo vamos a encontrar durante breves periodos de tiempo, que siempre van a tener caducidad, porque el enamoramiento caduca. Y al hacerlo, al creernos este ideal, lo que vamos a conseguir es vivir en una insatisfacción perpetua. Podemos hablar de... No voy a hablar de consumo de cuerpos, voy a hablar de consumo de amores, en un estado de consumo de amores perpetuo, que nos acabe pasando factura y destrozándonos emocionalmente y destrozando a otros. Es un poco la idea de Don Juan. Cuando Marañón analiza a Don Juan, encuentra esto. Marañón dice que Don Juan no es que quiera ligar mucho, sino que Don Juan va buscando el deseo. Y si vas buscando el deseo no lo encuentras. Por tanto, Don Juan es un desgraciado que va intentando desear y desear y desear y no logra desear nunca. Es una de las paradojas del deseo, que más se busca menos se encuentra. Pero con el enamoramiento pasa 3/4 de lo mismo. Si lo que vamos buscando es enamorarnos, 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 vamos a vivir en un estado de dolor perpetuo, de frustración, de insatisfacción, que nos va a llevar a creer que no valemos lo suficiente, que es todo imposible, que jamás vamos a poder tener una pareja en los términos que nosotras o nosotros deseamos, etcétera, etcétera. Amezúa muchas veces, a lo largo de su obra, dice que a él le sorprende que los amantes toman muchísimas decisiones importantes que les pueden, digamos, afectar a su vida a largo plazo en los primeros 6 meses en que se conocen, que son precisamente esos meses en los que el enamoramiento, y yo lo voy a denominar sin problema estado alterado de conciencia, está operando. Así que más allá de la teorización, porque ya os digo que dentro de la sexología hay muchas visiones de lo que es el enamoramiento, y yo tengo la mía propia, yo sí creo que es una fase dentro del deseo, o puede ser una fase dentro del deseo, os recomendaría tener cuidado. Me da igual cómo lo llamemos, pasión, enamoramiento, limerencia, energía de nueva relación. Pensemos que es un estado en el que estamos colocadas. Es un estado alterado de conciencia y es un estado que no va a durar siempre. El deseo de la sexología es otra cosa. Y es un estado en el que quizás no sea lo mejor tomar decisiones. Muchas gracias.